Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos. En esta semana estamos felices porque el Señor nos permite estudiar un tema tan sublime como lo es los testigos de Cristo como Mesías. En este videito de hoy vamos a estar mirando de cerca la persona de Juan el Bautista. Obviamente que requeriría un sermón entero acerca de la persona de Juan. Lo que nos describen los evangelios sí son su nacimiento, su preparación en el desierto, su mensaje, el encuentro con Cristo y finalmente la muerte trágica que tuvo este hombre de Dios. Así que vamos a orar y vamos a estudiar un poquito acerca de Juan el Bautista. Nuestro buen Señor, queremos agradecerte por darnos la vida y la salud en este día. Queremos rogarte, Señor, que podamos ser alimentados por tu palabra, que podamos aprender de ella, que podamos disfrutar de su lectura, Señor. Danos ese sabor de vida para vida en ella. Bendice a cada oyente, a cada persona que se acercó a este canal. Que tu presencia se acerque a ellos, Señor, por medio de tus poderosos ángeles. Te invitamos a que nos enseñes, a que nos acompañes y que podamos ser instruidos por el cielo en esta lectura bíblica. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Quien habló de Juan el Bautista fue el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo que no hay otro hombre que se haya levantado como Juan el Bautista. No hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Qué tenía Juan? ¿Qué hizo Juan? ¿Por qué su vida quedó plasmada por la eternidad en la escritura bíblica? Porque fue un hombre que se dejó emplear por la gracia de Dios. Fue un hombre que se entregó completamente a la causa de Dios. Su familia, sus padres, lo encaminaron en la causa de Dios. Y Dios llamó a Juan para que preparase el camino para la llegada de la verdadera luz, del Logo y del verdadero Rey. Por lo tanto, miremos un poquito Juan el Bautista. Primeramente, el nombre de Juan significa Jehová es favorable. En el contexto de la crisis existencial, la crisis moral, la crisis de oscuridad que había en los tiempos de Cristo y que hoy todavía existe, refulge el nombre de Juan. Jehová es favorable. Recuerda que este nombre se lo dio el ángel a su padre Zacarías. En Lucas 1:13 le dijo: este niño se llamará Jehová es favorable, o Jehová ha favorecido. Por lo tanto, cuando se escuchaba el nombre de Juan, reconocía la gente de que Dios da gracia, da oportunidad, que Dios altera la realidad, pese a que el ser humano, un ser humano pecador, caído, que no quiere saber nada de Dios, Dios le sigue dando oportunidad de salvación. Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, sigue llamando a la raza humana. Dios ha hecho provisión. Todo esto transmitía el nombre de Juan. Juan, Jehová, está favoreciendo. Es interesante cómo lo presenta el apóstol Juan a Juan el Bautista. Mira, si me acompañas a Juan capítulo 1 y el versículo 6 dice: hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Jehová ha favorecido, Jehová es favorable. Fíjate cómo lo describe Juan. Dice el texto: hubo un hombre. Lo presenta de forma indefinida. Es interesante que la Biblia no se encarga de ensalzar, de enfatizar las cualidades especiales, magníficas, únicas, distintivas, impactantes que tiene el ser humano. No, la Biblia
el tenor de la Biblia, o sea, las esferas más altas de la Biblia, más claras. Es decir, que el protagonismo no está en la vasija de barro. El protagonismo no está en el ser humano pecador. Hubo un hombre, el verdadero protagonista que va a destacar el autor del Evangelio, Juan, el apóstol Juan, es del que se da testimonio. Hubo un hombre, y fíjate lo que dice el texto bíblico. Dice, enviado por Dios. ¿Por qué esta frase, estas tres palabras son importantes? Porque el mensaje de Juan no lo inventó él. El mensaje de Juan no tenía un origen humano. El mensaje de Juan tenía una fuente divina. Juan te describe, el apóstol te describe que Juan el Bautista se levantó porque Dios así lo quiso. Lo que nos está diciendo Juan el apóstol es, mira a Juan el Bautista como el enviado de Dios. Él es el que iba a preparar el terreno para el Señor Jesús. Es interesante que la Biblia nos dice que los hombres de Dios se han levantado porque Dios los ha invitado. O sea, querido amigo, querido hermano, si tú no quieres participar de la misión, no lo hagas. Pero el participar no es porque hay algo bueno en ti, no es porque eres de los mejores, sino Dios te está dando la oportunidad de experimentar la alegría de compartir el Evangelio con otros. La invitación de Dios para toda la humanidad es a aceptar el desafío de compartir la verdad bíblica con otros. Por eso dice el pasaje, enviado de Dios. Ahora la pregunta es, cuando nosotros vamos a hablar con la gente, ¿vamos enviados de parte de quién? Juan no tuvo un mensaje basado en el corazón humano, sino que era un corazón humano que se vinculó con el corazón de Dios. Y ese hombre, dice el pasaje 6, fue el enviado por Dios. Luego dice, este vino como testigo. Como testigo, ahí está. Vino como un restaurador, vino como alguien que sostiene, vino como alguien que defiende, vino como alguien que atestigua, vino como alguien que certificó la verdad. Juan se transformó en el defensor, fue el, escucha esto, fue el primer heraldo del Mesías. Qué tremendo, qué tremendo. Juan fue el primer heraldo del Mesías, y la misión que tenía Juan no era fácil, porque recuerda que el término Mesías era muy común en su tiempo. Era muy normal pensar en el Mesías. Es más, había habido revueltas ya en el Imperio Romano por la insistencia de levantar a un Mesías. Fíjate que él, Juan, tuvo que dar testimonio de que Jesús es la luz del mundo. Dice el pasaje 7, este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Qué privilegio, hermano, qué privilegio que está describiendo el apóstol Juan en la persona de Juan el Bautista. Está describiendo de yo soy el vehículo para que otras personas conozcan que Cristo es necesario en la vida, que tú necesitas creer en Él. No hay forma, no hay manera de arreglar tu situación moral para con el Dios de los cielos sin Cristo. Qué lindo sería de que en el cielo podamos ver a personas transformadas por el Espíritu Santo, conquistados por el Señor Jesús, protegidas por los ángeles de Dios y abrazadas por el Padre de los cielos, porque tú fuiste el vehículo. Por medio de ti esa gente conoció
a Dios. En estos tiempos en los que vivía Juan el Bautista, recordemos que está terminando las 70 semanas. Estamos en la última semana de las 70 que había desde el tiempo de Daniel en Daniel capítulo 9. O sea, la gente sabía que el tiempo se había cumplido, como dice Marcos 1:16. El tiempo, la cronología de Dios ya había sido ejecutada. El tiempo de Dios es que la gente estaba sensibilizada, esperando a un Mesías. En el imperio romano se había escuchado de el deseo que en Judea resurgiera un Mesías. Todos atentos a que la profecía venía avanzando. Pero la gente, lejos de esperar a un Mesías espiritual, a un Mesías religioso, a un Mesías que venía con un reinado distinto al que ellos pensaban, la gente se dejó contaminar por las ideas sociales, civiles, políticas y circunstanciales de la época. La gente empezó a observar la posibilidad de un levantamiento mesiánico más a nivel político que a nivel espiritual. La gente empezó a anhelar un Mesías que trajese un reino diferente, que los libertara del yugo romano. La gente anhelaba a un Mesías político, un Mesías guerrero, un Mesías que agarrara la espada y que tratara de establecer una liberación a gran escala del pueblo judío y echar a los romanos de allí. Juan tenía la misión de hablarnos de Cristo, de contarnos quién es el Cristo que Él va a presentar. Juan tuvo esta función de que el Mesías no venía a libertarlos políticamente, el Mesías venía a restaurar la relación de su pueblo con Dios. El Mesías era un enviado, el enviado de Dios, para volver los corazones de los padres sobre los hijos. O sea, Juan tuvo la tarea enorme de cambiar el concepto o de tratar de cambiar el concepto de la llegada del Mesías hacia un terreno espiritual. El Mesías que yo presento, va a decir Juan, es uno que ustedes necesitan por su condición de pecado. Esta persona no es uno más, es Él que esperábamos, o es Él que tenemos que esperar. Por lo tanto, lo que va a hacer Juan es describirnos quién es el Señor Jesucristo. A tal punto de que Juan empezó a hacerse famoso en la zona. Dice la Biblia que desde Jerusalén vinieron una comitiva de los fariseos y le hicieron preguntas muy directas. Por ejemplo, tú lo puedes leer allí en Juan 1 y el versículo, por ejemplo, 19. Le preguntan, ¿quién eres tú? Descríbenos quién eres tú. Y dice la Biblia, 20, él confesó y no negó. Ya sabiendo lo que era la pregunta, dijo, no piensen que soy el Mesías, yo no soy el Cristo. Y el versículo 21 le pregunta nuevamente, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Porque Juan, con la apariencia que tenía, que de hecho es el segundo Elías, Cristo va a decir, desde ya les digo que Elías ya vino. Y hablaba de Juan el Bautista, dice el Evangelio. Y dice el pasaje, no soy. El versículo 21 dice, ¿eres tú el profeta de allá de Deuteronomio 18? ¿Eres ese profeta que nos iba a mandar Jehová? ¿Eres tú el profeta que nos iba a llevar a Dios? Él dice, no. Entonces el 22, ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y esto me gusta de Juan. No solamente que Juan el apóstol describe la humildad de Juan el Bautista,
no exalta las características de Juan el Bautista, que tenía muchas. Por ejemplo, su nacimiento. No fue una persona normal, su nombre fue designado por el cielo. Él tuvo el privilegio de ver a Cristo, pero él no se presenta así. Fíjate que él dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy una voz. Lo importante de mí no soy yo, sino lo que digo a través de mi voz. Y ahí es algo muy, muy importante de Juan el Bautista, querido hermano, porque es usar las capacidades que Dios te ha dado para poder alcanzar a otros. Dios te ha dado la oportunidad de que seas la mente de otro, que seas los ojos de otros, que seas la boca de otro, que seas las manos de otros, que seas los pies de otros. Ayuda, bendice, comparte, sea un instrumento de bendición como lo fue Juan. Juan nos está diciendo: yo simplemente empleo lo que tengo para hablar de Cristo. Solamente soy un instrumento de Dios. De Dios. Y ahora Juan lo que va a hacer es enseñarnos elementos acerca del Mesías. Primeramente, Juan 3:23 dice que Juan el Bautista bautizaba en Enón, porque allí había muchas aguas. Y no solamente que él bautizaba y Jesús también bautizaba, sino que además Juan el Bautista bautizó al Señor Jesús. Juan no quería bautizar a Cristo, pero Jesús le dijo: deja para que se cumpla toda justicia. Jesús en el bautismo nos enseña la necesidad que tiene el ser humano de ser bautizado para ingresar a la familia de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿no? Le dijo: de cierto te digo que nadie puede ver ni entrar en el reino de Dios, al menos que nazca del agua y del Espíritu. Juan 3:5. Nota que hay un milagro dentro. Marcos 16:16 dice, ¿no?, que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Estudiamos eso en Marcos 16. Simplemente te digo esto: muchas personas se bautizan y pasan solamente por un baño en la pila bautismal, pero no creen. Por lo tanto, ese bautismo está incompleto. Del agua y del Espíritu. El agua es el elemento en lo que tenemos que hacer la ceremonia, y el Espíritu es la transformación interna. Por lo tanto, si tú estás escuchando la voz del Espíritu Santo, arrepiéntete, cambia dirección e inicia una vida con Dios. Versículo 26. Fíjate que en el versículo 26 Juan dice algo muy interesante. Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Jesús habilitó la llegada y la permanencia en nosotros del Espíritu Santo. Y gracias a Jesús, desde Hechos capítulo 2, cuando Jesús asciende a la presencia del Padre y es aceptado su sacrificio, su trabajo en la tierra, el Espíritu Santo viene en raudales aquí al planeta Tierra. Y ahora el mundo empieza a ser transformado. Fíjate que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo llegaba de forma esporádica. Tenemos muy poquitas descripciones en el Antiguo Testamento acerca de la plenitud del Espíritu Santo. Pero si miramos en el Nuevo Testamento, tenemos mucho. Y ni que hablar si nos enfocamos en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas paulinas, en las cartas juaninas, en las cartas petrinas. Tenemos al Espíritu Santo pasando por todos lados, porque ahora el Espíritu Santo puede transformar
Gracias a que Jesús conquistó este mundo, puede transformar todos los corazones. Jesús garantizó la llegada del Espíritu Santo. Jesús dijo a los apóstoles, allí en Juan, dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, y Él los conducirá a toda la verdad, y Él convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. O sea, el Espíritu Santo está acá, lo sentimos y vemos su presencia gracias a Cristo. Por eso Juan, el Bautista, dice, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. O sea, yo bautizo con agua, pero Él les va a dar el bautismo del Espíritu Santo. Él los va a llenar del Espíritu Santo. En Él está garantizado el proceso de la transformación en la vida de Dios, en la vida con Dios. Gracias a Cristo se habilitó la plena venida del Espíritu desde Hechos capítulo 2. Juan el Bautista y Juan el Apóstol, que deja registrado lo que dijo Juan el Bautista, nos dice que gracias a Cristo podemos ahora tener un bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere habitar en el templo que eres tú, que es tu mente, que es tu cuerpo, que es la plena presencia de tu persona. Él quiere permear en todo tu ser y que seas transformada por Él. Los versículos 29 y 36 son sublimes. Esta verdad que describe Juan acerca de Cristo es sumamente especial, el Cordero de Dios. Fíjate que en el versículo 29 dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate lo que dice el versículo 36. Dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Este es, mírenlo. Juan el Bautista, ¿no? Juan estaba desesperado por decir quién era Cristo. Jesús, hermano, no es un cordero de cuatro patas, y lo digo con todo respeto, pero tienes que entender el símbolo, tenemos que entender el símbolo. Juan está, podemos decir, es resumiendo verdades siglo tras siglo en el pueblo hebreo. El término Cordero de Dios nos dice que recordemos la salida de Egipto. El Cordero Pascual era un recordatorio, una ceremonia que recordaba su vida de esclavitud. Recordaba su esclavitud en Egipto. Recordaba la liberación milagrosa de Dios. Y ahora empezar una vida nueva con Dios, empezar a transitar el camino hacia la Canaán. Y eso se transmite, se transfiere a la vida espiritual. Yo, querido amigo, tú pertenecías a Egipto, pertenecías al faraón que no te quería soltar. Pero vino Cristo, el Cordero de Dios, y nos rescató por su gran amor, por su gran bondad y por su enorme misericordia. Por eso cuando Juan dijo, este es el Cordero de Dios, toda la gente que conocía el Antiguo Testamento tuvo la claridad espiritual y teológica para entender qué estaba diciendo Juan. Ahora, fíjate esto, el primer heraldo de Cristo era Juan el Bautista, fue Juan el Bautista. ¡Qué privilegio para este hombre! Todos los profetas escribieron y describieron acerca del Cordero que iba a venir. Todos ellos describieron para un futuro, más lejano o más cercano, pero un futuro en definitiva.
Juan el Bautista en el presente ahora se encontraba con esa verdad descrita y registrada siglos antes. Ahora Juan el Bautista nos dice, recuerda Salmo 22, recuerda Éxodo 25, recuerda Isaías 53, etcétera, etcétera. Recuerda pasajes solemnes de la Escritura. En Él se resume toda la verdad de la gracia divina, de la bondad, de la misericordia de Dios. En Él. Jesús como Cordero simboliza su inocencia, su perfección de carácter y su naturaleza vicaria como el sacrificio en nuestro lugar. Eso simboliza el Cordero de Dios. El propósito de Dios era que Cristo sea el Cordero que fue inmolado desde la creación del mundo. En esta frase que describe Juan, nos está hablando de la bondad de Dios, nos está hablando de la misericordia de Dios, nos está hablando de la oportunidad de ser salvos gracias a la llegada de Cristo, nos está hablando de la necesidad que tenemos de Cristo. Tú no puedes vivir sin Cristo, yo no puedo vivir sin Cristo. Jesús no es un ser humano más. Jesús no es un ser humano más. Jesús no es simplemente un personaje histórico. Jesús no es simplemente el que parte nuestra historia antes de Cristo y después de Cristo. Jesús no es simplemente una persona más. No es un revolucionario que se levantó en contra del status quo de Roma. No. Juan nos está diciendo, cree. Él es el Cordero de Dios que carga, fíjate, Airos, es el que quita tu pecado y se lo coloca arriba de él. Jesús se hizo responsable de tu pecado, tus pecados y mi pecado o mis pecados. Mira a ese Cordero, dice Juan. Juan era un hombre que entendía la profecía bíblica. Era un hombre que tenía muy claro la verdad bíblica, la verdad teológica de Dios. Y el versículo 15, el último elemento, hay muchos más, pero te compartimos unos 4 o 5 solamente, habla de la preexistencia de Cristo en la persona de Juan el Bautista. Fíjate el versículo 15. Él dice, Juan testificó de él diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque es primero que yo. Juan el Bautista reconoce en esta frase, antes de mí, que Cristo era más grande en jerarquía que él. Y Juan el Bautista, reconocía la grandeza de Cristo. O sea, Juan el Bautista reconocía y asumía humildemente que iba a llegar el momento en que él iba a menguar y ahora Cristo iba a ser exaltado. Y esto hacen los hombres de Dios, conocen los momentos de Dios. Hombres y mujeres que conocen las etapas, las circunstancias y los tiempos de Dios. Por lo tanto, ¿qué testigo del Mesías es Juan el Bautista? Es lamentable la muerte, no tenemos tiempo para hablar de él, de ella, de la muerte. Simplemente hablamos y decimos esto, fue una muerte trágica, vergonzosa, en la que Herodes fue manipulado por sus 2 mujeres. Por eso él, bajo el alcohol, bajo la presión, aceptó la propuesta de su hijastra. Por eso, cuando nosotros analizamos la historia de Juan, es lamentable su muerte. Y aquí las ironías de este mundo. Los grandes hombres mueren de forma sumamente vergonzosa.
pero para el reino de los cielos, esas muertes son la gloria de Dios. Lo vimos nosotros con Juan 17, 1 al 5 la semana pasada, y también lo vemos con Juan el Bautista. No se ha levantado mayor profeta que Juan el Bautista, dijo el Señor Jesús. Que nosotros podamos aprender, que podamos meditar, que podamos reflexionar sobre Juan el Bautista. Que su testimonio sea de bendición, que encuentre un lugar donde florezca el Evangelio en nuestro corazón. Te mandamos un gran abrazo desde nuestro canal Enseñanza Bíblica. No te olvides de suscribirte, dejar algún comentario y orar por nosotros. Ora por nosotros, comenta a ver qué te pareció esta lección, esta escuela sabática. ¿Cómo veías a Juan? ¿Qué conocías de él? ¿Qué no conocías? O si no hablamos de alguna cosa, déjalo en los comentarios. Te vamos a estar leyendo. Un gran abrazo, cuídate mucho, nos vemos en la próxima. Chau, chau.